El Banco Santander ha emitido un informe dirigido a sus grandes clientes en el que sostiene que la coalición entre PSOE y Ciudadanos probablemente complacería a los mercados financieros, dado que la postura liberal de Ciudadanos sería mejor recibida que el populismo de Podemos. Lo mismo ha argumentado la COE. A ellos se han sumado una decena de grandes bancos internacionales como Morgan Stanley, HSBC o Barclays. La prensa en papel, entre la que se incluyen El Mundo, La Razón, ABC o El País, ha reclamado en sus editoriales un gobierno socialista apoyado o en coalición con la formación de Albert Rivera. El Poder parece que tiene clara cuál es su apuesta de gobierno. Esta noche hablamos de los resultados electorales del 28 de abril y de los posibles escenarios. Bienvenidas a Fort Apache. Fort Apache. Por fin, de vuelta en Fort Apache para disparar algunas flechas. Hoy hablamos de los escenarios que dejan las últimas elecciones generales. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Ione Belarra. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. Pedro Ballín, bienvenido. Bien hallado. Marta Monforte, muchas gracias por venir a Fort Apache. A vosotros. Raúl Sánchez Cedillo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Nos acompaña también Daniel Bernabé, bienvenido. ¿Qué tal? Y cierra la mesa Sato Díaz, muchas gracias por venir. A vosotros. Enseguida empezamos a disparar algunas flechas, pero antes en el punto de mira. El 28 de abril se celebraron elecciones generales en España con una participación histórica. El PSOE obtuvo 123 escaños. El PP se hundió perdiendo más de la mitad de diputados para quedarse con 66. Ciudadanos lograba 57 escaños. Unidas Podemos y sus confluencias alcanzaban los 42 y Vox irrumpió con 24 diputados. Estas elecciones han marcado el final definitivo del bipartidismo y abren España a los gobiernos de coalición que ya se dan en Europa. Esta noche, en Fort Apache, analizamos los resultados de las elecciones generales del 28 de abril y los posibles pactos de gobierno. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Ione. Escenarios que se abren a partir de estas elecciones. Bueno, yo creo que estas elecciones tienen muchísimas lecturas. Una, sin ninguna duda, es que España se parece cada vez más a Europa y en ese sentido hemos visto una entrada de la derecha extrema que, a pesar de no haber obtenido tantos diputados y diputadas como se esperaba, sí entra con una fuerza muy importante. Y creo que se tiene que traducir en que también nos parezcamos a Europa en lo que tiene que ver con la construcción de gobiernos de coalición. Esos gobiernos de coalición, esa segmentación del espacio electoral que es más propio de otros países europeos, ahora lo vemos también en nuestro país y creo que nuestro país, una vez más, avanza más rápido de lo que avanzan las fuerzas políticas. Tenemos que ver cómo eso se concreta en las instituciones y en la construcción de un gobierno y pienso que eso le podría dar una estabilidad que ya va reclamando nuestro país después de unos años muy convulsos en los que hemos tenido una legislatura intensísima. Pedro. Bueno, yo creo que las elecciones, sobre todo, lo que ponen sobre la mesa es otra vez la política, en el sentido puramente liberal del término. Creo que a los cargos electos les pone bastantes deberes porque la aritmética parlamentaria va a ser complicada, se traducirá en pactos o no de gobierno, pero sobre todo va a haber mucho trabajo político. Creo que en ese sentido el pronunciamiento de las urnas pone fin o por lo menos veta en parte una dinámica de confrontación y pone sobre la mesa otro tipo de recetas políticas, ¿no? Creo que tanto en el ámbito, por ejemplo, catalán, como se ha pronunciado el votante, como en el ámbito en general del país, creo que los electores están un poco hartos de ultimátums y de esa política un poco a cara de perro que hemos visto durante los últimos 3 años, ¿no? Marta. Sí, creo que se abre un escenario muy interesante porque en la pasada legislatura desde la derecha se instaba a que Pedro Sánchez no era un presidente legítimo y de hecho eso han sido los reproches cargados durante toda la campaña, sobre todo por parte de Pablo Casado, también sobre Albert Rivera. Entonces yo creo que en este escenario se abre una etapa política mucho más interesante. La derecha está debilitada con un PP con 66 escaños
escaños, que es un resultado muy malo, el peor de su historia. La última, cuando se presentaron por primera vez, obtuvieron 107 escaños, entonces ahora el PP está destrozado. Un Ciudadanos fuerte que les está disputando el espacio de centro-derecha, y ahora va a ser muy interesante ver cómo son las aritméticas parlamentarias y cómo Rivera y Casado van a intentar ser segunda plaza, van a intentar elegirse como líderes de la oposición, aunque dice Casado que esto es una disputa que solo le corresponde a ellos, como con esta aritmética parlamentaria. Creo que va a ser muy interesante también ver cómo se va a concretar este espacio a partir de ahora. Raúl. Yo pensaría en una falsa estabilidad. Parece que esto es, digamos, el fin de un ciclo muy agitado que en el fondo arranca del 15M. Pero a mí me parece que la crisis de régimen, si miramos un poco un cuadro más grande, no ha terminado en absoluto. Parece una estabilidad relativa, pero tenemos que esperar a las municipales europeas y autonómicas, que yo creo que marcarán un poco la tensión que se va a dar en los próximos meses. El PSOE sin duda se refuerza, la consolidación de Sánchez es obvia. Pero, por ejemplo, ahí hay variables como la propia de Podemos. No parece nada sencillo cómo se puede, digamos, mantener una posición dinámica, y al mismo tiempo Ciudadanos está ante una alternativa que es la de colaborar en la estabilidad del régimen, y otra a la que yo creo que difícilmente va a renunciar, que es justamente construir una derecha de corte europeo, una derecha agresiva y una derecha que en el fondo quiere una superación del régimen del 78 en un sentido claramente autoritario, centralizador y tendente a, bueno, pues a una variante de las derechas europeas del apartheid. Hay que ir acabando, Raúl. Sí. Daniel. Bueno, yo creo que estas elecciones hemos visto algo que se llama la importancia de las expectativas. Es decir, cómo los resultados que se han dado, independientemente de lo que han marcado, han tenido mucho que ver con lo que se esperaba de ellos, ¿no? Como, por ejemplo, vemos a los ultras que han obtenido objetivamente un buen resultado para ser sus primeras elecciones, pero como es casi una derrota por las expectativas tan grandes que se habían marcado, ¿no? Por otro lado, yo creo que el PSOE ha roto una brecha generacional que se inició en el 15M. Creo que esa vergüenza que daba de decir públicamente que se podía votar al PSOE ha desaparecido. Ha suturado de una otra forma la legitimidad del sistema político. Pero yo creo que es cierto también lo que decía Raúl en el sentido de que, claro, que el PP ha tenido un descalabro monumental. Y esto añade un momento de incertidumbre a la derecha política de España. Ciudadanos ha venido para lo que fue encomendado, que es para dar una cierta estabilidad, enfrentarse con Podemos, o las aspiraciones de Rivera van a superar, ¿no?, ese momento y quiere sorpasar al PP. Ahí veremos qué deciden los que le sacaron de la probeta. Sato. Yo creo que es viendo de dónde venimos, que ha sido la legislatura más convulsa, que nace con la llegada de Ciudadanos y de Podemos al Parlamento, con la ingobernabilidad, con que se tuvieran que repetir elecciones, con que Pedro Sánchez salvara al rey en una crisis constitucional que no sabía qué hacer, y fue él el que, cuando Rajoy no quería asistir a las consultas, el que le tiende la mano, ¿no? Con el 1 de octubre y Cataluña, que ha supuesto la mayor crisis territorial y una de las mayores crisis constitucionales que hemos tenido. La reacción españolista a lo que sucedió en Cataluña, que podría derivar en Vox y en el cambio de lenguaje de la derecha, ¿no? Una oleada internacional reaccionaria. Después de todo esto, la gente ha votado centro, ¿no? Y el centro vuelve a ser el PSOE. Otra vez dirán que el PSOE es el partido que más se parece a España, ¿no? El PSOE es el mismo partido que ha perpetuado el régimen y que ha permitido que las cosas fueran hasta la crisis constitucional en la que estamos, ¿no? Yo os querría preguntar, digamos, por dos lógicas que están apareciendo de manera descarnada, que esto no es tan frecuente a nivel político. La lógica del sistema, digamos, a nadie le puede extrañar demasiado que nosotros digamos el verdadero poder lo tienen los poderes económicos, los bancos que influyen. Digamos, eso no solamente es cierto, sino que tiene sentido que nosotros lo digamos. Pero llama más la atención que esos poderes económicos descarnadamente reconozcan su papel. Es decir, que el Banco Santander, en lugar de hacer llamadas discretas, diga abiertamente qué gobierno le interesa, que haya bancos a nivel internacional que digan descaradamente qué es lo que les interesa, independientemente de lo que haya votado la gente, o la propia
propia COE, digamos, con menos reparos, que los sindicatos digan claramente lo que les interesa, yo creo que es llamativo. O sea, tengo la sensación de que en otras épocas esto no se hacía de manera tan obvia, de manera tan desvergonzada. Y luego, al mismo tiempo, emerge algo que yo creo que incluso nosotros no habíamos visto de manera tan obvia hasta ahora, que es la autonomía de la política, la lógica de la política, en la que incluso alguien como Albert Rivera, que podía ser muy cercano a las empresas del IBEX 35, dice, por encima de los intereses del sistema están mis intereses como aspirante a liderar la derecha. O incluso una fuerza política como Vox, que por muy ultras que sean, pues no dejan de ser monárquicos, atlantistas, favorables a un sistema de defensa europeo subordinado a los Estados Unidos, que no han pretendido competir con nosotros en los barrios humildes denunciando las casas de apuestas. Digamos, a pesar de tener unos sectores políticos o una parte de los partidos políticos tan claramente alineados con poderes económicos, sin embargo, la lógica política parece que se impone. Esto ha ocurrido claramente en Cataluña, donde fuerzas políticas que venían de una tradición, digamos, de estar vinculados a sectores del poder económico en Cataluña, de repente optaron por un camino que les alejó de los intereses de esos sectores económicos. ¿Cómo pensáis que esto puede, digamos, a dónde puede llevar todo esto? Barra libre. Bueno, yo creo que, digamos que cuando hay una crisis de régimen es la autonomía relativa de la política opera fundamentalmente, porque, digamos, cuando hay una convención fundamental en la constitución material de un país, pues justamente la correspondencia entre la opinión del capitalista colectivo, si queremos llamar así al IBEX, y los operadores políticos, la clase política, pues tiende a coincidir. Cuando hay una enorme incertidumbre, ¿quién lo hace, no? Lo hacen los think tanks, pero no lo hace un señor de la COE que ni lee ni tiene tiempo para pensar cosas que son determinantes, ¿no? Es análisis de situación, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en el caso de las derechas tiene que ver justamente con que, digamos, con que en la crisis de régimen vuelve a emerger algo que fue fundamental para Podemos, que es, digamos, la dialéctica entre representación y mediación, entre mandato representativo e imperativo, ¿no? Que Podemos en la primera fase encarnaba absolutamente. Estas son las medidas de urgencia y se tienen que hacer y vamos a pelear para que se hagan. Y eso ha pasado a las derechas. Yo creo que no tenemos que menospreciar no solo esa deriva de Rivera, sino también a Vox, ¿vale? Que ha habido un cierto gatillazo, ¿no? Que no les gusta nada a los fachas, pero Vox sí que expresa dentro de lo que ha sido el bloque orgánico de estas últimas décadas un mandato imperativo que va, una vez roto el pacto, que quiere lo que siempre ha querido una cierta derecha que vemos la sociología del voto, pues es la que permanece inalterada o no excesivamente depurada después del franquismo, ¿no? Y yo creo que esos son factores de inestabilidad que no hay que olvidar y que más allá de esta especie de calma chicha va a ser determinante. Hay dos elementos que son obviamente el social, que ahí es donde Podemos puede poner en crisis la supuesta falta de vergüenza ahora de votar al PSOE. Yo creo que va a durar poquito, como suele ocurrir por otra parte. Lo territorial, que es donde Ciudadanos evidentemente va a jugar un factor desestabilizador, porque, digamos, de otra manera no puede jugar en el terreno social con Sánchez, ¿no? Y otra a la que yo creo que todos los actores políticos deberían estar mirando en el sentido de cómo anticipas un acontecimiento que va a ser tremendo, es la crisis europea, que no sabemos cuándo va a llegar desde el punto de vista financiero, pero también del resultado del 26 y cómo se queda, digamos, la capacidad de mínima dialéctica parlamentaria en el Parlamento y sus efectos sobre la Comisión, ¿no? Entonces, vamos a ver, tenemos un momento de respiración, por así decirlo, pero que no ha solucionado o que ha dejado de lado elementos que yo creo que no ha resuelto la irrupción de Podemos, que es cómo funciona, digamos, el mandato imperativo en esta crisis de régimen. Es decir, la dialéctica de la política, la autonomía relativa de la política, en el caso de Podemos, no va a funcionar si no hay una reemergencia de esa dimensión imperativa
llamémoslo contrapoderes sociales, refundación social, etcétera. Vallín. Es que tú te has contestado un poco, ¿no? Porque primero pones sobre la mesa la llamada al orden de determinados sectores de los poderes reales para que Ciudadanos forme gobierno con el PSOE, y inmediatamente la autonomía de la política. Pues una cosa explicaba la otra. O sea, claramente, si no se hizo por una llamada, sería porque por una llamada discreta no funcionó, entonces hubo que salir un poco a... Pero esto es una de esas cosas que ponen muy nerviosos a políticos y politólogos, que es el peso de la contingencia. Y el peso de la contingencia en unas elecciones donde venían 4 partidos apretados en poco más que un margen de error, pues ha sido importante. Y el peso de la contingencia explica en parte por qué se produjo el gatillazo de Vox. Si hubiera habido, digamos, más materia gris en el puente de mando y hubieran interpretado correctamente que parte de los mensajes de Bannon eran homologables a un país como España, pues a lo mejor hubieran corrido mejor suerte. El caso es que se quedaron en una versión, miraron muy poco a lo que estaba pasando en Italia o en Francia, y se quedaron en una versión hipertradicionalista, casi nada fascista en los términos, digamos, obreristas que tenía el fascismo en el siglo XX, ¿no? Era una cosa como muy de volver al antiguo régimen, y han pegado un gatillazo. Y esto es algo en parte contingente, porque tiene que ver específicamente con quién estaba dirigiendo esa campaña y cómo la planificaron. Les podría haber salido de otra manera y la irrupción hubiera sido otra, seguramente, ¿no? Y el caso de Rivera respecto a su comportamiento en lo venidero, pues hubo muchos analistas que cuando pone un muro de contención, hace una línea roja para estar con el PSOE justo antes de las elecciones, muchos dijeron están limitando su crecimiento, porque su crecimiento claramente tiene que ser disputar en el centro al PSOE. Bueno, por unas razones o por otras, tengan que ver con los debates, tengan que ver con ese fichaje a traición, esa puñalada trapera que fue fichar a Garrido a 72 horas de las elecciones, consiguieron transmitir la sensación de que el PP estaba casi en derribo y sacaron la cara en las elecciones subiendo en diputados. Ahora, Rivera claramente, su tesis, que era disputar en la derecha, le ha funcionado relativamente, con unos números, también vamos a decirlos, discretos respecto a los números en los que venía Ciudadanos hace 12 meses, ¿no? Que venía por encima del 20 siempre. Sí. Pero eso hace pensar que el personaje, en este caso el liderazgo de Rivera, va a condicionar mucho cómo se va a comportar el partido, porque su tesis le ha salido bien. Sí. Justamente antes de comenzar lo hablábamos. Para mí una de las preguntas, yo confío bastante en la capacidad de aguante del Partido Popular. Yo creo que hemos dado por muerto también al otro pilar del bipartidismo, que era el Partido Socialista, en muchas ocasiones, y el paso del tiempo ha confirmado que nadie está tan muerto en este escenario político. Yo creo que la implantación territorial que tiene el Partido Popular es difícil de suplantar en un plazo muy corto de tiempo, y que eso, por ejemplo, en las elecciones municipales y autonómicas le va a dar un oxígeno que no tiene ahora mismo en unas generales que se han jugado básicamente en torno a 2 debates fundamentales, que son los que mantuvisteis y que yo creo que giraron mucho la intención de voto. Para mí esa es una clave que se va a ver mejor ahora en las elecciones del 26 de mayo y que nos dará claves también para analizar eso. Pero a mí me interesa las posibilidades que tiene nuestro país de dar una salida diferente. Antes decía que efectivamente nos estamos pareciendo cada vez más a Europa. Para mí es interesante ver si España es capaz de hacer algo diferente con los mimbres que tenemos, ahora que hay una fragmentación del resultado y de la representación política más amplia, si tenemos la posibilidad de hacer algo distinto a lo que se ha hecho en Europa, ¿no? Todas las salidas han sido con más austeridad, con más recorte de derechos. Eso hemos visto cómo ha generado un caldo de cultivo perfecto para que partidos de extrema derecha crezcan a sus anchas. Nosotros estamos planteando una salida para la que tenemos una oportunidad ahora con este resultado, que es blindar derechos para evitar que la implantación de Vox crezca, por ejemplo, y yo creo que eso es posible. Por eso no soy
no soy tan optimista en torno a que un gobierno de coalición le dé una total estabilidad a nuestro país. Yo creo que la crisis de régimen sigue abierta al hilo de lo que decías, pero sí que creo que le puede dar la estabilidad suficiente como para generar un escenario que nos dé una salida diferente tanto a nivel español como a nivel europeo. Y yo creo que eso es importante, sobre todo porque la historia no está escrita, ¿no? Que podemos avanzar en nuevos caminos que hasta ahora no estaban desarrollados. Daniel. Sí, yo creo que es verdad que hay una cierta contingencia en estas elecciones, pero también que ha habido una cierta tradicionalidad. Es decir, aquí hemos visto que ha vuelto el voto de clase de una forma clara. Quien ha salvado los muebles a la izquierda y ha dado el triunfo al PSOE han sido los barrios. Los barrios. Eso está claro. Para ser un sujeto político tan maltratado por la izquierda y por los intelectuales de la izquierda habitualmente como la clase trabajadora y tan olvidado, ¿no? Ha habido un voto claramente nacional. Se ve muy bien el mapa de voto a Vox, por ejemplo, como Cataluña, Euskadi y Galicia aparece en blanco. Eso es una cosa muy a tener en cuenta. Y Navarra, también, para muy mal resultado en Navarra. Sí. Y luego también hay una vuelta al eje ideológico, posiblemente fundada por la llegada de la ultraderecha, ¿no? Pero otra vez se vuelve a hablar de izquierda y derecha de una forma muy clara. Y yo creo que estos tres factores, pero sobre todo los dos primeros, son los que nos diferencian, por ejemplo, de Italia. De que un país que pueda tener unas características parecidas, que haya podido pasar una crisis de forma parecida, haya dado un resultado, una salida diferente, en este caso al de otros muchos países europeos, ¿no? Y en este sentido, cuando hablaba del voto de clase también hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, el voto a Ciudadanos en los PAUs, que a mí es algo que me llama mucho la atención particularmente, porque siendo zonas, digamos, una cierta clase trabajadora, con estudios y con un cierto nivel, sin embargo, lo aspiracional ahí ha jugado un papel fundamental y ha hecho que esas zonas se decanten en las grandes ciudades hacia Ciudadanos, ¿no? Eso es algo también a tener muy en cuenta en el cambio de composición social del país, ¿no? Que es al final para lo que valen, yo creo, las elecciones muchas veces, ¿no? Ese gran mapa ideológico sociológico que se muestra. Sato y Marta. Yo recordaba el último capítulo, el último programa de Salvados, ¿no? Del barrio de Jordi Évole y esa referencia, ¿no?, de cómo los barrios han votado Partido Socialista, ¿no? Cómo a veces desde el periodismo, desde la izquierda intelectual, se han olvidado los barrios, ¿no? Siempre ha habido un descenso de voto con respecto a los barrios ricos, pero el sentido común y por ahí no puede entrar la extrema derecha, por ahí no puede entrar el discurso de Vox, ¿no?, de un barrio en ese barrio de Cornellá. Entonces eso me llamaba la atención y eso me lleva a pensar que igual también estamos en un momento muy simbólico, ¿no? Más allá de que las condiciones materiales están afectando más que nunca, la desigualdad aumenta más que nunca y es probable que venga en poco tiempo una nueva crisis económica, ya se ve en Alemania, ¿no?, la desaceleración y cómo eso puede influir al resto de la Unión Europea, pero quizás han sido unas elecciones muy ideológicas porque es muy difícil hoy en día que las cifras, los datos y las condiciones materiales de la vida se reflejen, ¿no?, en la política en un momento en el que las redes sociales tienen tanta importancia, los duples de televisión entran hasta en el salón de casa cada 5 minutos, ¿no? Entonces quizás por ello estemos ante un voto ideológico y eso venía por el tema de la independencia de la política con las llamadas de atención del poder, ¿no? Es que quizás Albert Rivera dice ya, pero es que a mí parecerme al IBEX no me va a llevar a ganar las próximas elecciones. Marta. Sí, creo que es súper importante. Hemos puesto ya sobre la mesa dos cuestiones vitales para Ciudadanos. Una es, que lo ha comentado antes Pedro, disputar el centro del PSOE. Ellos ya no están en esta lucha, a pesar de que Rivera cada vez que habla en público y demás diga que ellos están en el centro, que ellos quieren disputar el centro y demás. En realidad no es cierto. ¿Por qué? Porque ellos han visto que ahí no consiguen abarcar un espacio demasiado grande. Entonces, en privado sí que nos dicen, España es un país polarizado, te tienes que posicionar. ¿Y cuál ha sido su posicionamiento? Estar disputándole a Casado en un PP en descomposición, como ellos mismos decían en campaña, este espacio, y les ha funcionado. Lo único que en Ciudadanos no todo el mundo está de acuerdo con esta tesis, piensan que a lo mejor Rivera se está demasiado decantando. Y también me parece un dato muy importante el hecho de que Girauta, creo que fue Girauta, pusiera en Twitter, el partido del IBEX no es Ciudadanos, el partido del IBEX es el PSOE. Esto significa que
ya no se legitima, ya no se ven legitimados por un IBEX que en un principio es a lo que ellos se dirigían, ¿no? Y es el partido que son las empresas los que han querido que Ciudadanos estuviera allí. Entonces me parece muy relevante, y además también el hecho de que Rivera dijera: a mí no me manda un banco, a mí me mandan los electores y no me voy a posicionar al lado del PSOE, porque sabe que le ha dado un buen resultado, pero pues sí que me parece relevante en términos ideológicos el hecho de que, como ha dicho antes Pablo, él prime más sus aspiraciones personales a las aspiraciones de lo que se espera de un partido como es Ciudadanos, y sobre todo que ya ellos intentan vender que ya no es una lucha de izquierda y derecha, sino que ellos están en otro escenario. Nombra mucho a Macron y lo importante que está haciendo él allí, pero al final se han tenido que decantar vistas las circunstancias y han dicho, bueno, pues aquí veo un nicho, veo algo importante en la derecha para yo erigirme como un líder, y sí que lo veo relevante en términos de cómo ellos se quieren vender de cara al resto del electorado. Y sobre todo, Rivera lo que más quiere, una de sus aspiraciones era, en primer lugar, pues disputarle al PP esta lucha, y la segunda es tocar poder, porque ellos se quieren ver legitimados en la formación de los gobiernos, y ahora en las elecciones autonómicas vamos a ver cómo se configura, qué es lo que van a hacer, que si realmente ellos van a estar por delante del PP en algunas comunidades, como ellos bien apuntan, y es lo que van a intentar, y allí es donde quieren saberse legitimados y donde quieren ver cuáles son sus políticas totalmente neoliberales. Ahí, si me permitís una observación antes de dar la palabra a Raúl. Yo tengo la sensación de que estas elecciones han puesto encima de la mesa que es imposible, digamos, poner toda la apuesta en un paradigma dominante. Digamos que la crisis de régimen del 15M, en esta tertulia teorizamos mucho sobre eso, digamos, abrió la puerta a análisis que a veces con cierta arrogancia querían decir: se terminó, ya no hay más geografía izquierda-derecha, la hipótesis populista es algo que, digamos, va a construir un amplísimo carril en España y en otros muchos países. Ahora, sin embargo, parece que eso se ha verificado mucho más en Italia, con el gobierno de coalición de Cinque Stelle, con la vieja Liga Lombarda, convertido en partido nacional, que cuestiona, aunque solo sea de boquilla, digamos, la estructura de poderes europeos. Y es verdad, como decía Daniel, que parece que vuelven geografías más tradicionales, la geografía de clase, para entender el voto, la geografía izquierda-derecha, pero tampoco ha desaparecido del todo, digamos, una geografía que pone el acento sobre el poder que tienen las élites. Eso además ha afectado a uno de los actores políticos tradicionales, que son los medios de comunicación. Es decir, miren ustedes, aquí hay bancos que son accionistas de los principales medios de comunicación. Es un argumento que todavía no tiene argumentario en contra. Es decir, la respuesta es el silencio. Cuando dices algo y te encuentras con un silencio, es que todavía no han fabricado argumentos para responderte, como lo que discutíamos de las cloacas en el debate, de ¿tienen ustedes algo que decir de las cloacas? No, porque en esto no me han hecho argumentario. El tema de la propiedad de los medios de comunicación es algo que tampoco tiene argumentario. O sea, ¿puede usted decir algo que afecte a los accionistas de su empresa? Y de nuevo también aparece superponiéndose las identidades nacionales como elemento determinante en el voto. Una de las cosas que nos ha ocurrido a nosotros, tengo la sensación, en menos medida en el País Vasco, pero en mayor medida en Cataluña, es que, digamos, muchos votantes que podían entender que la reforma en España era posible, o que los cambios en España eran posibles, digamos que han reculado hacia un voto mucho más identitario, en clave de identidad nacional. Y con todo, da la impresión de que lo que ha ocurrido en estas elecciones no tiene por qué ser exactamente lo que ocurra en las próximas elecciones municipales autonómicas o lo que ocurra en el futuro. Hay una disputa permanente por cuál va a ser la geografía que termine determinando lo que pasa. Esto se ha visto en los debates. Yo creo que cuando nosotros denunciábamos la sobreactuación de Casado y Rivera insistiendo en la cuestión del felón, del traidor, con la cuestión catalana, estaban empezando a perder, digamos, cierta intuición de por dónde iban los debates a nivel social, y que eso ya no funcionaba tanto como unos meses atrás, pero eso puede cambiar en cualquier momento. O sea, estamos como en la época del acontecimiento en el que de repente decíamos, no, pues hemos vuelto a las geografías tradicionales, hemos vuelto a las claves tradicionales que explicaban el funcionamiento de la política. En cualquier momento puede llegar una crisis europea o puede producirse, digamos, cualquier cosa, que además con la nueva, lo que decía Sato, ¿no?, de la época del dúplex, inmediatamente tiene una traducción en términos de medios de comunicación que hace que haya muchos elementos imprevisibles, y donde lo que decíais de la autonomía de la política, la contingencia, pero por afinarlo un poco más, las personalidades de los dirigentes políticos, eso es, digamos,
es ineludible para analizar lo que ha ocurrido en España en los últimos meses, las personalidades de algunos jefes políticos de este país que parece que han podido orientar las cosas en una dirección o en otra. ¿Cuántos hubiéramos apostado porque Casado iba a ganar las primarias en el Partido Popular? Eso no respondía a la lógica del régimen. ¿Cuántos hubieran apostado porque en Ciudadanos de repente hubiera un distanciamiento y dijeran el partido del IBEX es el Partido Socialista, o porque Pedro Sánchez lograra derrotar a la maquinaria del partido? De la interna nuestra ya ni hablo, porque eso daría para mucha literatura. Incluso las personalidades de algunos dirigentes independentistas. En su personalidad está la misma decisión de exiliarse o quedarse. Y eso, cambia por completo Entonces, yo creo que estamos ante niveles de contingencia que hace que los viejos marxistas estén un poco aterrorizados porque el análisis sobre las estructuras de poder sigue explicando lógicas a largo plazo y lógicas históricas, pero no sirve para entender qué es lo que puede pasar en los próximos meses, qué es lo que puede pasar en los próximos años. Paul. No, sin duda, es la autonomía relativa de la política, que llega, incluso le podía haber sucedido, imaginemos que hubiera pasado si Zapatero, cuando le llamó Obama y todo el personal, pues hubiera dicho, a mí no me manda nadie, ¿no? Pues, hubiera sido algo con un verdadero impacto. Pero suele suceder que cuando te llama Obama o te llama Draghi, pues como que dices, hostia, te pones firme, autonomía relativa. Claro. No, el problema es que en el caso de Cataluña o en el caso de Rivera, estamos en situaciones de gran incertidumbre, y ahí es donde justamente la contingencia de la decisión es el lugar de la política, ¿no? Alguien tiene que hacerlo y depende obviamente de factores que son imponderables, de factores que son demasiado complejos para hacer una predicción de la ciencia política. Ahora bien, los condicionantes están ahí, ¿no? Cuando decías, Daniel, que parece que vuelve el voto de clase, no solo eso, parece que vuelve la geografía histórica. El otro día en el Confidencial se hace una comparación. Claro. Ahora bien, eso los marxistas pensarán que teníamos razón en la larga duración, ¿vale? Pues entonces, ¿para qué servís? Hay que ver también hasta qué punto eso es una producción, también mediática, etcétera. Cuando la única autonomía relativa que solamente Podemos ha desafiado, o una parte del Podemos histórico, quiero decir, en el caso del candidato a estas elecciones, es la de los medios de comunicación. Esa sí que nadie la cuestiona. Y mira Vox, que ahora están reflexionando. A ver si aquí no podemos sacar la pistola aquí todo el rato, ¿no? Hay que dar un poquito de... Y eso es fundamental. Entonces ahí vamos a ver cómo funciona la política y qué es autonomía relativa y qué es performance, ¿no? ¿Vale? Yo creo que la división izquierda-derecha empieza antes, lo que pasa es que no se veía, empieza cuando justamente dicen el señor del Sabadell, etcétera, dicen tiene que haber un Podemos de derechas, claro. ¿Vale? Entonces ahí ya el propio Podemos, y déjate de momento populista o de que si uno o el otro, ahí ya se ve condenado a un agonismo interno en el PSOE. Porque la medida en que desde los medios se construye que Ciudadanos es algo nuevo, que es algo, que un programa serio lo deconstruiría, un Ferreras ahí le sacaría, pero no, obviamente no, porque interesaba que esa incontrolabilidad de la emergencia de Podemos fuera neutralizada, empieza mucho antes. El problema es que ese esquema de A4, ¿no?, que era pues lo viejo, bipartidismo, lo nuevo, igualado, se rompe con la cuestión catalana, que ahí es donde surge un problema que ya introduce una complejidad que nadie está en condiciones de prever, que es que tenemos una derecha que es justnaturalista, es decir, que quiere que España es sangre, nación, imperio, y nos da igual quien esté ahí, esa es la actitud, ¿no? Y esa derecha además está controlada, por así decirlo, por intelectuales orgánicos, por el verdadero intelectual orgánico, que puede ser que está ahí en una cierta geografía entre Los Santos, Aznar y pasando por el mundo, etcétera. Y esos son los que están pensando que... Entre Carajillo y Carajillo. ¿Qué van a hacer? Por supuesto, no qué van a hacer, sino que es fundamental que ese trifachito sea capaz de construir un bloque antagónico
a lo que obviamente es la anti-España, pero que en el fondo lo que estamos hablando es que dentro de la propia estructura del régimen constitucional hay una salida, bueno, pues vamos a llamarla involucionista, o de una reforma constituyente en un sentido. Ese es el plan, y eso no es la autonomía relativa de la política, es la incertidumbre en una situación que no puede quedarse como está, ¿no? Me dicen de realización que tenemos que pasar a zapping. Enseguida seguimos con el debate. Adelante, vídeo. El Partido Socialista ha ganado las elecciones. Hemos enviado un mensaje claro, nítido, rotundo, el conjunto de españoles y españolas, a Europa y al mundo. Un héroe. No el héroe que nos merecíamos, pero sí el que necesitábamos. Unidas Podemos se ha colocado, sin embargo, en posición de nada menos que de poder optar a formar parte del gobierno de España. Ya le digo, a nosotros nos hubiera gustado tener un resultado mejor. Podía haber sido peor. A 2,5 millones de compatriotas que han representado a la España viva. Es peor. A medianoche los resultados arrojaron una histórica victoria del independentismo por primera vez en unas elecciones generales. Señor Rivera. ¿Lo escuchan? ¿Lo oyen? Es el silencio. Como si de pronto millones de voces gritasen de terror. Y luego se produjeron. El silencio. Muy bueno, Ite. Daniel. Tenía la palabra, creo que Pedro antes, sí. Es que lo que pasa es que me ha dejado sin palabras, Tristán. No se me ocurre nada mejor que decir que mejore el vídeo. En respecto a esto de la contingencia, hombre, hay un elemento que no hemos dicho antes, pero que es fundamental, que es la propia figura de Pedro Sánchez. Es una figura que no puede estar más marcada por la contingencia. Que podría haber decidido no coger el Seat Panda o el Peugeot 205 y recorrer España y haber buscado pues un empleo que seguro que hubiera encontrado en alguna gran empresa que lo hubiera recolocado, y sin embargo pasó un poco esto que le pasó también a Mariano Rajoy cuando Esperanza Aguirre y Pedro J. y Jiménez Los Santos, que lo cuenta muy bien Zarzalejos en su libro, decidieron que se fuera Mariano, y Mariano dijo: así no me voy. A lo mejor me voy, pero así no me voy, ¿no? Entonces, esa figura de la que algún día alguien dirá que nuestro moderador es un poco constructor de Pedro Sánchez, porque yo creo que en aquellas primarias de 2016 tuvo mucho que ver lo que había ocurrido antes en Vistalegre 2, y evidentemente la moción de censura, pues el papel que jugó tanto Podemos como PDeCAT, como Marta Pascal, pues fue determinante. Entonces, yo tengo la sensación de que esta contingencia, independientemente de las corrientes de fondo o los grandes movimientos tectónicos de fondo parecen claros, esta contingencia, esta sensación de que no sabes qué va a pasar inmediatamente y cuál es el marco en el que te vas a desenvolver, no se va a resolver del todo, y en ese sentido no creo efectivamente que estas elecciones cierren ninguna crisis de régimen. En tanto no se resuelvan, creo que las tres grandes crisis en las que está sumida las democracias occidentales, que es la crisis de la propia democracia liberal, que está en una crisis de credibilidad, yo creo que en todo Occidente, la crisis de la construcción europea, el modelo europeo, la Unión Europea todavía se puede ir por el sumidero, como están las cosas, y luego la crisis de la ortodoxia neoliberal que se funda, digamos que toma el poder en los años 80, y lo que hemos visto es que ha destruido el gran sueño del liberalismo, que eran las sociedades no duales, las sociedades de clases medias que evitaran que toda la sociedad sea un conflicto permanentemente, Claro. ¿no? Entonces, en tanto esos tres grandes debates occidentales, añadidos al hecho de cómo bascula el poder en el mapa mundi, ¿no? de dónde va a estar el centro del mundo, en tanto eso no se resuelva, no creo que estemos libres de una casi constante convulsión política en el marco también estatal. Que no creo que la política española tenga la capacidad, y seguramente la de ningún Estado, de emanciparse de esos grandes movimientos de fondo, y por tanto la incertidumbre y la contingencia creo que han venido de momento para quedarse.
Daniel. Sí, con todo esto del periodismo que hablábamos, al final, por ejemplo, veíamos unos editoriales muy duros contra la propuesta de Iceta de presidir el Senado, ¿no? Teóricamente, y es lo que estábamos hablando, sería algo muy positivo para la solución del conflicto catalán el tener a alguien como Iceta ahí, ¿no? Incluso visto desde las posiciones de derechas, es rebajar mucho la tensión y, bueno, el poder tener ya no un argumento electoral que no les va a hacer falta porque de aquí en mucho tiempo no tenemos elecciones, pero sí poder reconducir el país hacia donde se debe. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como estamos comentando, surge de repente el proyecto aznarista, que está, por ejemplo, englobado pues, en un par de periódicos que hacen los editoriales bastante duros contra esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los espacios ideológicos, estas elecciones yo creo que nos lo han vuelto a confirmar, se crean, pero siempre se crean en una cierta base con la realidad. Es decir, no te puedes inventar cosas que realmente no están ocurriendo, no puedes abrir totalmente espacios nuevos, pero sí al final, insistiendo en algunas propuestas, puedes crearlos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la gran dialéctica ahora mismo política que va a haber en este país, una dialéctica oculta por detrás de cortinas, va a ser sobre todo dentro de la derecha. Va a ser una dialéctica entre la derecha, digamos, más economicista, más inteligente, entre esa derecha de Ana Patricia Botín, que no le importa hacer en aspectos, digamos, más civiles, y esta derecha que tiene un proyecto ideológico muy claro, que es la de volver a un régimen no preconstitucional, pero casi, ¿no?, en algunos aspectos. Marta y Ione. Sí, yo creo que es muy importante también lo que comentábamos antes, de cómo Pedro Sánchez ha sabido canalizar muy bien el lema del voto útil, las tres derechas, que de lo que tanto se queja ahora Pablo Casado, que dice no había tres derechas, solo éramos una derecha, una extrema derecha, que ahora lo dice, antes no lo decía en campaña, y eso también es muy relevante y demuestra mucho sus intenciones sobre que no quería molestar a sus posibles socios, y ahora ha visto que sus posibles socios han jugado la estrategia de atacarle para denostarle, y él ahora ha dicho, pues bueno, yo voy a pasar al ataque porque no me interesa que estén estos dos que son mis principales rivales a batir, y no es Pedro Sánchez. Y luego también el tema de la crisis de régimen que comentábamos, se ve muy bien como en la reunión que mantuvieron Casado y Sánchez en la Moncloa, que después de una campaña tan extrema y tan agresiva por parte sobre todo del líder del PP, acusándole de felón, etcétera, etcétera, todos los descalificativos que luego decía, bueno, puede que me haya pasado un poquito, como después de esa reunión Casado bajó totalmente el tono, se moderó muchísimo, y de hecho desde la Moncloa decían ha sido un encuentro afable, cosa que no dijeron del encuentro con Rivera, y como ellos dos se están intentando como un poco proteger a la estructura bipartidista, y creo que esto es muy relevante, al igual que hizo Rajoy con Pedro Sánchez cuando este no se encontraba en una posición muy debilitada por la fuerte posición de Podemos entonces yo creo que ambos están intentando de hecho hacerle una pinza a Rivera para que este no denoste un poco ni a Sánchez, que ahora se ve muy fuerte, ni a Casado, que está en una posición muy interesante, muy denostada. Entonces estará muy bien cómo ambos se construyen esta relación que ha estado este tiempo tan debilitada, y qué es lo que va a pasar entre ellos si realmente habrá un bipartidismo fuerte por dentro, aunque no se evidencie tanto por fuera. Bueno, yo recupero esta idea y también la que poníais encima de la mesa respecto a las personalidades de quienes están liderando los proyectos políticos. Para mí hay una cuestión clave respecto a la autonomía de la política, y es que Rivera como persona tiene que sobrevivir. Y el resultado político del ansia de supervivencia de muchos de los dirigentes, o sea, yo creo que tiene que, por ejemplo, el buen funcionamiento de las puertas giratorias en nuestro país tiene que ver con que las grandes decisiones se han tomado en grupos muy pequeños de personas, que yo creo que es una de las cosas que intentamos combatir en Podemos cuando las grandes decisiones las toman los inscritos y las inscritas, ¿no? Que es cuando el poder está muy concentrado en unas pocas manos y son unas pocas personas las que toman las decisiones, lo que ocurre es que esas personas a veces ponen por delante sus objetivos personales de supervivencia más allá de los intereses de la propia formación, ¿no? Yo creo que Rivera el día de mañana, cuando deje la política, querrá acabar probablemente en un consejo de administración de una empresa del IBEX, y efectivamente ahora puede tomar una decisión independiente de los intereses de esas grandes empresas, pero hasta cierto punto, porque efectivamente si lo que va a pretender el día de mañana es sobrevivir con ese modo, o simplemente todo el dinero que le debe Ciudadanos a los bancos, o todos los elementos de coacción que tienen esas fuerzas políticas por parte de los intereses económicos en términos de financiación, yo creo que son elementos importantes. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, la valentía de un dirigente político tiene un peso
muy grande. O sea, cuánto está dispuesto a jugarse Rivera para sobrevivir o para que Ciudadanos tenga la hegemonía de la derecha. A mí me parece fundamental que además la lectura de eso será en función de si le sale bien o no la jugada. Si lo consigue, efectivamente tendrá a los poderes económicos a su servicio, y si no le sale bien, pues a lo mejor es su fin, ¿no? Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Sato. Vale. Bueno, a mí me interesa mucho saber cómo se va a recomponer el espacio de la izquierda del PSOE, una vez que el PSOE vuelve a asumir el centro, la gobernabilidad, y deja de estar haciendo oposición a la izquierda, ¿no?, hasta antes de la moción de censura. Es interesante cómo se va a adentrar Podemos en la gobernabilidad, o no lo va a hacer, del Estado. Me llama la atención en ese aspecto dos cosas, ¿no?, que la izquierda tradicional, Izquierda Unida, cuando ha gobernado por el PSOE, después ha sido fagotizado de alguna manera por el PSOE, pero por otro lado Podemos es una fuerza nueva que arrastra una corriente del 15M, que también son valores nuevos que podrían entrar en el gobierno del Estado. Entonces, palomitas, tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo esto, y además también en el sentido de que hay indicios de que vienen internacionales de una nueva crisis económica. ¿Hasta qué punto Podemos en el gobierno sería copartícipe de unos recortes que igual el PSOE estaría dispuesto a poner? Daniel. Pues yo lo siento, pero voy a acabar con un poco de nubes y tormentas. Hay que tener cuidado algunas veces con las alegrías excesivas, porque estas elecciones sí han dejado un pozo como de cierto poder respirar después del gran susto, ¿no?, de que viene la ultraderecha. Pero fijaos, el otro día me pasaban unos datos del 2004 al 2019, de las elecciones de 2004, que también tuvieron una movilización muy grande, ¿no?, y también por un tema como la gestión del atentado del 11M. La derecha, por ejemplo, la izquierda, sumando PSOE, Izquierda Unida de aquella época y la izquierda actual, ¿no?, en Fuenlabrada, por ejemplo, en el sur de Madrid ha bajado casi 15 puntos, de un 64 a un 51, en Leganés de un 62 a un 53, en Villaverde de un 62 a un 56, en Vallecas de un 63 a un 53. ¿Qué es lo que ocurre para que el espacio de la izquierda progresista en estos últimos 15 años haya perdido en zonas tradicionales casi 10-15 puntos? Eso es algo que deberíamos preguntarnos. Raúl. Bueno, yo creo, insistiría en una falsa estabilidad. Yo creo que la estabilidad y la autonomía relativa a la política se explican por dos factores que no son precisamente económicos. Uno, que estamos viviendo una burbuja financiera, claramente, como la anterior. Este sistema no sabe producir distribución de renta de otra manera y, por lo tanto, tendrá que bajar, y obviamente la estabilización que viene ya desde el gobierno Rajoy del 2012 del quantitative easing, es decir, de la intervención del Banco Central. Eso es lo que produce estabilidad relativa. Ahora bien, en la medida en que hay una anomalía, que la principal anomalía sigue siendo Podemos, la orientación del sistema político va a acabar con Podemos, y eso, olvidarse de eso me parece un error. Y otra cuestión, tanto si gobierna como si no, y otra cuestión es obviamente qué va a pasar, y también después de las municipales autonómicas, con la dialéctica de las derechas. Yo creo que eso va a ser determinante tanto a nivel electoral como de lo que va a suceder en los próximos meses. Marta. Sí, la primera cuestión que hay que poner sobre la mesa es si efectivamente el PSOE va a gobernar en solitario o va a haber un acuerdo con Unidas Podemos, que puede ser o no, dependerá de lo que pase en la legislatura, beneficioso para esta formación. Y luego la segunda lectura que hago es la importancia de la mesa del Congreso. Ahora va a caer del lado de la izquierda, se prevé, después de muchísimos años teniendo el control las fuerzas de derechas. Entonces se van a poder tramitar algunas leyes que van a ser relevantes e importantes. Si el peso de estas leyes va a caer más del lado del PSOE, que va a ser quien va a tener la gobernancia, o si se va a valorar que esté también Unidas Podemos dentro de esta mesa y dentro de este gobierno o no. Y luego el hecho de que la relación de Rivera y Casado, y también con Vox, qué es lo que va a hacer Vox en esta legislatura, si se va a apoyar más en el PP, si va a votar leyes con Ciudadanos. Creo que va a ser muy relevante a nivel periodístico vivirlo y verlo desde fuera con la relación de los partidos de derecha con la ultraderecha, de la que tanto, sobre todo Ciudadanos, se ha querido distanciar durante esta campaña, y que no le gustan sus formas, se supone. Pedro. Yo suscribo casi todos
escenarios que son interesantes de lo que viene, pero para mí el mayor misterio es Pedro Sánchez, cuál va a ser su relato. Hasta ahora ha sido un personaje político absolutamente heterodoxo, cuyas ambiciones, digamos, a la hora de construir su posteridad como presidente, desconocíamos porque las dificultades, la propia mesa del Parlamento, bueno, en fin, la situación de la anterior legislatura ha sido muy delicada. Pero en cambio ahora tiene las posibilidades de armar, incluso en aritméticas variables en el Congreso, mayorías para llevar a cabo una acción de gobierno. Y todos los presidentes españoles, creo que con la excepción de Rajoy, tienen un claro relato de su presidencia, ¿no? Y mi gran incógnita es cuál es el relato que él quiere construir sobre su presidencia. Yana. Le podemos preguntar a Iván Redonda. Pero yo solamente añadiría... Ya no viene por Apache desde que está de jefe de gabinete. Solo dos cosillas más. Para mí la clave está en si el bipartidismo es capaz de entender que el sistema político español ha cambiado para siempre y son capaces de readaptarse, sobre todo el Partido Socialista, y entender que yo creo que una parte muy importante del voto que ha ido al Partido Socialista es voto prestado, gente que hubiera votado mucho más a gusto a Unidas Podemos si no hubiera sido una situación de excepcionalidad y que les ha prestado el voto con el objetivo único de frenar el auge de las derechas. Creo que esa es la pregunta, si Pedro Sánchez va a entender eso o el Partido Socialista va a entender eso y va a intentar construir en pie de igualdad, porque hasta ahora el trato hacia Unidas Podemos siempre ha sido como de hermano pequeño, ¿no? De inferioridad, a pesar de que éramos una fuerza política que tenía prácticamente los mismos apoyos que ellos, ¿no? Yo creo que eso con el tiempo ha ido cambiando, veremos si se consolida y se convierte en un trato de igual a igual, que creo que es lo que amerita el escenario, ¿no? Muchísimas gracias, Ione. Muchísimas gracias a los 6. Nos veremos la próxima semana aquí, en Forte Apache.